¿Qué tal, jóvenes? Continuando el tema de electrostática, para hoy les traje un nuevo problema. Así que vamos adelante, vamos a comenzar con la lectura primeramente. Bueno, me dice lo siguiente. En los vértices de un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado se encuentran cargas eléctricas de 4 microcolombios, 6 microcolombios y 8 microcolombios respectivamente. Calcular la fuerza que ejercen tanto la primera y la segunda carga sobre la tercera carga eléctrica. ¿Listo? Ahí está la lectura rápida. Recuerden, jóvenes, que si es que no comprendieron, es importante volver a leer. ¿Para qué? Para resaltar elementos, como por ejemplo en este caso. ¿De qué nos habla el problema? Nos está hablando de un triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. ¿Qué es un triángulo equilátero? Recuerden que es aquel triángulo que tiene sus lados iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. En este caso, cada lado es igual a 20 centímetros. ¿Listo? Bueno, una vez hecho esto, vamos a proseguir con los datos. Recuerden que nos está hablando de que cada lado es igual a 20 centímetros. Entonces sería la distancia, que es igual a 20 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Nos está hablando de las cargas eléctricas, de 4 microcolombios, 6 y 8 microcolombios. Como dice respectivamente de forma seguida, por lo tanto la primera carga sería 4, la segunda 6 y la tercera carga 8. ¿Qué lo tenemos acá? Primera 4 microcolombios, segunda 6 microcolombios y tercera 8 microcolombios. ¿Listo? También nos pide calcular la fuerza que ejercen tanto la primera y la segunda carga sobre la tercera carga eléctrica. Es decir, que tenemos que calcular esa fuerza de interacción sobre la tercera carga. Solamente sobre la tercera carga. ¿Listo? Esos son los datos. Y no se olviden que también tenemos el dato de la constante de Colombio, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado dividido entre colombios al cuadrado. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces ahora, como siguiente paso, tenemos que revisar, jóvenes, de que todo esté en el sistema internacional. ¿A qué me refiero? Si estamos trabajando con distancia, pues tiene que ser metros. Si estamos trabajando con cargas eléctricas, colombios. Si estamos trabajando con fuerza, newton. ¿Ya? Me refiero a todas las unidades del sistema internacional. Y si no está, ¿qué voy a hacer? Convertir. Vamos a revisar. La primera, me dice que la distancia es igual a 20 centímetros. No es sistema internacional, tengo que convertir a metros para que sea. Entonces nosotros sabemos de que, aplicando factores de conversión, sabemos de que en un metro hay 100 centímetros. Igual me va a quedar a 0,2 metros. Recuerden que centímetro con centímetro se van y me queda solamente metros. Ahí está, 0,2 metros. ¿Listo? Siguiente tenemos las cargas eléctricas. La primera, que es de 4 microcolombios. Como es microcolombios, tengo que convertir a colombios, solamente colombios. Y para ello vamos a ocupar el siguiente factor de conversión. Sabemos de que un microcolombio es igual a 1 por 10 a la menos 6 colombios. Igual, todo esto me va a dar igual a 4 por 10 a la menos 6 colombios. ¿Listo? Recuerden que microcolombios con microcolombios se simplifica y me queda solamente colombios. ¿Bien? La carga 2 de la misma manera. Utilizo el mismo factor de conversión. Un microcolombio es igual a 1 por 10 a la menos 6 colombios. Simplificando, haciendo toda la operación, me va a quedar 6 por 10 a la menos 6 colombios. Directamente, jóvenes, ¿ya? Se coloca directamente. 6 por 10 a la menos 6 colombios, directamente. En el caso de la carga 3, lo mismo. Si es 8 microcolombios, directamente sería 8 por 10 a la menos 6 colombios. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahí tenemos ya todos los datos expresados en el sistema internacional. Una vez hecho esto, jóvenes, vamos a proseguir a la siguiente diapositiva, que es la parte gráfica. Ahora vamos a continuar con la representación gráfica de este problema. ¿Listo? Bueno, continuamos.
Como pueden observar, aquí tenemos el triángulo equilátero que se nos menciona en el problema. Y como es un triángulo equilátero, ¿qué pasa con sus lados? Revisemos, 0,2 metros, 0,2 metros y 0,2 metros. Todos sus lados son iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. ¿Qué más? En un triángulo equilátero, jóvenes, todos sus ángulos internos son iguales. Y es por eso de que podemos apreciar que tenemos 60 grados, 60 grados y 60 grados. Se sobreentiende, no es necesario colocarlo. Se sobreentiende, ustedes ya tienen que saber. Asimismo, podemos apreciar la posición de cada carga eléctrica. Por ejemplo, en la parte superior tenemos la carga 1, a la izquierda la carga eléctrica número 2 y a la derecha la carga número 3. Bueno, ahí tenemos. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, tenemos que recordar cuando hay repulsión y cuando hay atracción. Recuerden que hay repulsión cuando las cargas son del mismo signo. ¿Y cuando hay atracción? Cuando son de diferentes signos. Si ustedes recuerdan el enunciado, todas estas cargas son positivas. Por lo tanto, va a haber repulsión. Pero, ¿dónde voy a estudiar estas interacciones, estos vectores? Voy a estudiar o voy a analizar, ¿dónde? En la carga 3, sobre la carga 3. ¿Por qué? Porque el problema me dice, vuelvan a retroceder si gustan, dice de que tenemos que calcular la fuerza de la carga 1, la carga 2, sobre la carga 3. Y es por eso que estamos considerando estos vectores en la carga 3 solamente, o sobre la carga 3. Entonces vamos a continuar con ese análisis. Vamos a identificar la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, que como son positivos, ¿qué va a pasar? Este vector va a salir expulsado hacia afuera. Y es por eso que está trazado este vector amarillo, de esta manera. Fíjense que la punta de la flecha está externa. Si hubiera atracción, pues estaría en su sentido contrario. Esa flechita estaría acá seguramente, si es que hubiera atracción. Pero como hay repulsión, entonces la flechita está en el otro extremo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay repulsión. Y a este vector lo vamos a llamar fuerza 1,3. ¿Por qué fuerza 1,3? Porque estamos considerando la carga 1 y la carga 3. Por eso, fuerza 1,3. Recuerden que tenemos que ser organizados. Bueno, ahora vamos a analizar la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. ¿Qué va a pasar? Hay repulsión. Entonces, de la misma forma, el vector va a salir expulsado hacia afuera. Entonces, fíjense, de este punto sale expulsado hacia afuera. Con ese sentido de la flechita, hacia afuera. ¿Por qué? Porque hay repulsión. Y este vector lo vamos a llamar fuerza 2,3. ¿Por qué fuerza 2,3? Porque estamos considerando la carga 2 y la carga 3. Listo, jóvenes. Vamos a continuar ahora con el siguiente gráfico. Ahora tengo que calcular la resultante de estos dos vectores. ¿Y cómo lo podemos calcular? Hay varias formas, pero el que más se ocupa es el método del paralelogramo, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a cambiar de diapositiva. Ok, ya tenemos. Si ustedes pueden observar, es el mismo gráfico, solo que con algunos cambios. Como recordarán, en el anterior gráfico tenemos la fuerza 2,3 y la fuerza 1,3 de color amarillo. Bien, ahora, este método del paralelogramo, jóvenes, consiste en trazar vectores paralelos a cada vector en el extremo del otro. Por ejemplo, yo voy a trazar este vector, esta fuerza 1,3, voy a trasladar al lado derecho. Es decir, que tiene que coincidir con el extremo del otro vector. El extremo de la fuerza 2,3 es este el extremo. De este punto va a nacer
este mismo vector, la fuerza 1, 3. Fíjense, estas líneas segmentadas representa al, vector de la fuerza 1, 3. Fuerza 1, 3 y fuerza 1, 3, que es la misma. Me refiero a que conserva el mismo sentido, la misma dirección y que más, el mismo módulo, el mismo tamaño. Si la fuerza 1, 3 fuera 5, este vector segmentado también sería 5. Solo hemos cambiado de posición nada más. Ahora, lo mismo tenemos que hacer con el vector o la fuerza 2, 3. Solo que esta vez vamos a llevarlo al extremo del otro vector. El extremo de la fuerza 1, 3 está acá, en esta posición. Entonces aquí van a ser la fuerza 2, 3. La vamos a trasladar y quedaría de esta forma. Fíjense que conserva lo mismo. Mismo tamaño, mismo módulo, mismo sentido. A la derecha también. ¿No? Listo. Ahora, que por si acaso, como recordarán, como es lo mismo, es por eso que le estamos poniendo el mismo nombre. Fuerza 2, 3, fuerza 2, 3. Fuerza 1, 3 y fuerza 1, 3 es lo mismo. Bien. Ahora, luego de haber hecho estos jóvenes, este gráfico, ¿cuál sería la fuerza resultante? Sencillo. Este vector que está de color rojo es la fuerza resultante. No se olviden, solamente tenemos que trazar nada más el punto de inicio con el punto donde se intersectan. La prolongación se llama fuerza resultante. Bueno, ahora, como siguiente paso, ya que tenemos todo hecho hasta acá, tenemos que elegir con qué triángulo vamos a trabajar. Si ustedes pueden observar, tenemos dos triángulos oblicuángulos. Uno es el triángulo oblicuángulo que está en la parte inferior, abajo. Todo esto. Y el otro triángulo que está en la parte superior, arriba, me refiero a este otro triángulo. Que como habrán notado, es lo mismo. Este triángulo que tenemos arriba es igual al otro triángulo. Solo que están volcados nada más. Pero es lo mismo. Y como es lo mismo, tengo que elegir con cuál. Y usted tiene que elegir el que les parezca cómodo. Por ejemplo, generalmente se utiliza el triángulo que está en la parte inferior, el de abajo. ¿Para qué? Por más comodidad. Así que vamos a trabajar con este triángulo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Y como pueden observar acá, ya hemos pasado. ¿Y qué hemos hecho? Como quise trabajar con el triángulo de abajo, entonces solamente he copiado ese triángulo nada más. Y es lo mismo. El de rojo, la fuerza resultante. Aquí tengo la fuerza 1, 3 y la fuerza 2, 3. Y también tenemos los ángulos. No les hablé de los ángulos, vamos a retroceder entonces. Si se fijan, jóvenes, esto a simple vista se puede observar. Este ángulo, en esta abertura, hay 60 grados. Y esa misma abertura se repite en esta posición. Si acá hay 60, acá también va a haber 60. Si acá hubiera 50 grados, acá también va a haber 50 grados. ¿Ya? Si aquí hubiera 30 grados también acá. ¿Listo? Pero en este caso es 60 grados, 60 grados. Y como hay 60 grados, entonces en el otro ángulo va a haber 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Porque los dos son ángulos llanos. 120 más 60 son 180 grados. ¿Listo? Siempre tiene que haber 180 grados cuando son ángulos llanos. Entonces allí tenemos los ángulos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, como les decía, aquí tenemos el triángulo ya tomando en cuenta el triángulo de abajo solamente. Y tenemos todos los datos. Fuerza resultante, fuerza 1, 3, fuerza 2, 3 y los ángulos. El ángulo externo y el ángulo interno. El ángulo interno que es 120 grados y el ángulo externo que es 60 grados. Ahora que tenemos todos estos elementos, vamos a calcular.
Vamos a comenzar por calcular lo que es la fuerza 1,3 de este vector. Aquí tenemos calculando la fuerza 1,3. Entonces ya se lo tienen que saber la ecuación o fórmula de memoria. Sabemos de que una fuerza es igual al producto de la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 y todo dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Vamos a reemplazar entonces directamente. La constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9. No se olviden que acá no es necesario colocar las unidades, porque por lógica se va a simplificar y ¿qué me va a quedar? Newton al final. Ya sé que no es necesario. Directamente valores nada más. Repitamos, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1 que es, ¿cuánto? 4 por 10 a la menos 6. Y la carga 3, 8 por 10 a la menos 6. Y la distancia en metros es 0,2 elevado al cuadrado. Introduciendo en la calculadora vamos a obtener 7,2 newton. ¿Listo? Ya tenemos la fuerza 1,3. Ahora vamos a continuar con la fuerza 2,3. Es decir, la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Entonces, nuevamente la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por, y la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 6. Y la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la distancia es la misma, 0,2 al cuadrado. Introduciendo en la calculadora voy a obtener 10,8 newton. Y bien, jóvenes, ya conozco ahora el valor de la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora, en esta parte, jóvenes, vamos a calcular esta vez ese vector que está de color rojo, que se llama fuerza resultante. Bien, y para calcular, ¿qué es lo que vamos a emplear, jóvenes? Si ustedes están en sexto, ya deben de dominar lo que es trigonometría. Me refiero a triángulos oblicuángulos, que como habrán notado, acá tenemos un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué? Porque no tiene ángulo de 90 grados. Por eso es un triángulo oblicuángulo. ¿Y cómo vamos a calcular este vector, el módulo de la fuerza resultante, ese valor? Vamos a calcular empleando lo que es la ley de cosenos, para los que recordarán. Y para que sea más fácil, yo ya lo tengo despejado acá directo. Donde esa fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la fuerza 1,3 al cuadrado más la fuerza 2,3 al cuadrado más el doble producto de la fuerza 1,3 por la fuerza 2,3 por coseno de 60 grados. ¿Bien? Si ustedes recordarán, jóvenes, también ese tema de quinto de secundaria, triángulos oblicuángulos, pongan atención acá. Generalmente la ley de cosenos, el signo, este signo, es menos, generalmente. Pero en física, jóvenes, es más cómodo ponerle el signo positivo. Para los que van a ir a la universidad, lo hacemos de esta forma. Solamente algunos de ustedes van a estudiar ingeniería, generalmente se lo hace de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué estamos trabajando con el signo positivo? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el ángulo que está externo, que es 60 grados. Si estuviera trabajando con el ángulo que está interno, de 120 grados, sería menos. Y acá sería 120 grados. Pero para mi comodidad, yo quiero trabajar con el ángulo que está externo, en el exterior, 60 grados. Si quiero trabajar con este ángulo, entonces lo voy a colocar el signo positivo, que es lo que generalmente se hace en la universidad cuando estudian la primera materia de física. ¿Ya? Bueno, ahora continuando, jóvenes. El siguiente paso es simplemente vamos a reemplazar datos. Fíjense, es una receta, no se olviden, hay que tomar mucha atención, es una receta. Ya que seguir los pasos, es como copiar y pegar nada más. ¿Qué me pide acá? Me pide, por ejemplo, el valor de la fuerza 1,3. ¿Cuánto es? Es 7,2. Ahí tenemos 7,2. Más. Fuerza 2,3.
10,8, 10,8 también. Más 2 por la fuerza 1,3. Volvemos a repetir, este 7,2, 7,2. Por la fuerza 2,3, que es 10,8. Y por coseno de 60 grados. Bien, introducimos todo eso en la calculadora, jóvenes. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? 15,692 newton. Hasta aquí una pauta más, jóvenes. Cuando ustedes se introduzcan en la calculadora científica, tienen que conocer bastante su uso. Entonces, y para los que no conocen bien cómo configurar su calculadora científica o cómo introducir datos de notación científica o esta clase de datos que son un poquito más complejos, ¿ya? Les voy a pasar el siguiente video para que ustedes vean cómo configurar la calculadora científica y cómo introducir datos complejos. Bien, ahí terminamos, jóvenes.